no solamente se mantenga, sino que se mejore, ¿verdad? Maestro, en este aspecto, por lo que usted comenta, me queda claro que el seminario no es una clase ordinaria, sino que aquí estamos viendo la propuesta que nos hace Foucault y el experto, que en este caso es usted. Vamos a poner bajo el microscopio las cuestiones que él maneja, a verlas desde un punto de vista evidentemente profundo, ver el pensamiento que hombre está profundo. Y en este sentido me gusta la pregunta, ¿por qué Foucault y en un seminario? Bueno, yo diría porque cuando empezamos el seminario y hablamos un poco de los objetivos y de la justificación de un seminario de este tipo, porque Foucault me parece un filósofo, un pensador, un teórico, un epistemólogo muy importante en relación a nuestra concepción, no solo de la filosofía, sino de las ciencias sociales en general. Un filósofo que se preocupa por las cuestiones del presente, pero que trata de explicar aquello que sucede, aquello que acontece. Hablamos que comparte con Kant esta idea de que la filosofía sirve para explicar el presente. Es decir, que la filosofía tiene una utilidad teórica y práctica. Entonces, también en términos personales, porque es un pensador que yo desde hace algunos años he seguido, he leído, he tratado de comprender en un proyecto que implica toda la obra de Foucault. Sobre esa idea nació este seminario de ir haciendo lecturas específicas de cada uno de sus textos, de sus etapas. También lo he trabajado un tanto en investigación. Entonces me parece un pensador presente en muchos sentidos. Y por supuesto, en el eje de lo que queremos proyectar aquí, es esta noción de tratar de explicar los términos de las relaciones de poder y de la biopolítica. Sería este el elemento que agrupa, creo yo, que el tema de la biopolítica agrupa no solamente las posturas de Foucault, sino de otros teóricos que normalmente no se trabajan aquí. Es decir, hay por la misma estructura de la carrera o por los intereses a veces guiados, los temas de filosofía política contemporánea son poco trabajados aquí, ¿no? Entonces se conocen poco los autores y yo pienso que podemos nosotros legítimamente analizarlos, dado que en estos tiempos tenemos todos los accesos a los medios, a la información, a los textos. Entonces podemos hacer ese ejercicio. Yo creo que esa es la justificación mayor, ¿no? También yo lo decía en términos personales, porque a mí pienso yo que el pensamiento de Foucault nos emparenta de alguna manera con el pensamiento antiguo. Y yo en el pensamiento antiguo hay modernidad, es decir, hay una preocupación por el sujeto, por la persona, por la proyección de la vida. Entonces eso lo justifica plenamente, ¿no? Foucault es un pensador, primero, también rebelde, y eso es digamos, antisistémico, antisistemático en ese sentido. Y aparte un filósofo de ruptura. Creo que la filosofía en el siglo XX y en el siglo XXI está planteando rupturas de nuestras maneras de pensar. Y también creo que hay una proyección, hay un ejercicio de imaginación. Hay un ejercicio de imaginación importante para pensar de maneras distintas, diferentes, alternas, a partir no de líneas establecidas, con criterios absolutamente lógicos, con criterios predeterminados, cómo vamos a pensar la realidad, sino que la realidad también se puede pensar desde la periferia, que es un poco también donde se puede leer a Foucault, ¿no? Foucault como pensador de la periferia, de lo discontinuo. Y también porque creo que hay otro eje importante, que quizás creo que sería algo que se debería trabajar más todavía, que alguna vez propuse yo a algún profesor de esta facultad. Es decir, bueno, pues hay todo un pensamiento que es llamado postestructuralista, donde a veces ubican a Foucault, pero donde claramente algunos ubican a Deleuze. Entonces hay un juego, hay una relación muy interesante sobre las maneras de entender la filosofía. Y es parte de ese ejercicio, ¿no?
en la facultad, ¿no? Básicamente. Bueno, entonces recapitulando, perdón, un poquito de lo que habíamos estado haciendo, habíamos estado hablando del poder pastoral, ¿no? Foucault establece en este textito que está agrupado bajo el nombre de la vida de los hombres infames, que es la antología de textos, conferencias y demás, establece las características del poder pastoral. Habla del poder pastoral en relación al cristianismo, establece también una comparación del pensamiento político griego, y una distinción del pensamiento político griego respecto a la configuración de ese poder pastoral en el cristianismo, y sobre todo hace un interesante análisis de lo que implica en términos de poder y de dominio de poder, de la estructura del dominio que se va, de las relaciones de poder que se van estructurando a partir de este ejercicio pastoral, ¿no? Nos quedamos más o menos, después de dar estos ejemplos, ¿no? ¿Cómo va a evolucionar? Es decir, en esta estructura que le interesa a Foucault del pensamiento moderno, de la época clásica se le llama, ¿cómo se va a estructurar o cuál es la transición que será de estas estructuras de poder pastoral que hemos señalado a las estructuras del Estado y las estructuras de poder político? Es decir, ¿cómo el Estado pasará a ejercer ese poder pastoral con las características que hemos señalado y obviamente adecuándolas, ¿no? Adecuándolas en relación a los intereses del Estado, es decir, a lo que Foucault denominaría la forma de la gubernamentabilidad, el cuidado de sí y de los otros, que implica justamente esta gubernamentalidad, y las tecnologías del poder, las tecnologías del yo, el surgimiento de los biopoderes y el surgimiento de la biopolítica como parte de ese ejercicio, ¿okay? Voy a leer para complementar esto. Lo que voy a hacer es, leer la segunda parte, un poco plantear algunas cuestiones de la segunda parte de este texto para cerrarlo, y sobre todo para establecer las conexiones con este otro texto de Vigilar y Castigar, pero en el inter de llegar a explicar un poco, a comentar un poco con ustedes la estructura de Vigilar y Castigar en términos generales y en términos particulares, sin agotar por supuesto el tema. Estaré hablando de la historia de la sexualidad, el primer volumen de la historia de la sexualidad, la voluntad de saber, creo que se llama, y estaré hablando un poco también de este texto, de Defender la Sociedad, algunas cuestiones, aunque ya lo veremos después más detenidamente. ¿Por qué? Porque entre la historia de la sexualidad, el proyecto de la historia de la sexualidad y Vigilar y Castigar, estamos hablando de la década de los 70, hay un nexo, hay una conexión. Y el nexo lo podemos encontrar en la última parte, que es el texto que vamos a revisar en la próxima sesión, la última parte de la historia de la sexualidad, un ensayito que Foucault publica en el mismo texto, está en la bibliografía, que se llama Derecho de Muerte y Poder sobre la Vida, que justamente tiene que ver con estas técnicas de pastorales, con la evolución de la teoría política, ligadas en términos de la proyección de la modernidad, pero ligadas también a esta reflexión que Foucault hace de la historia de la sexualidad, de las prácticas, de los dispositivos sobre la sexualidad en la modernidad. Entonces, estaremos hablando de eso. Uno siempre cuando empieza a escribir, seguramente les pasa lo mismo a ustedes, empieza con una idea y generalmente termina con otra, ¿no? Yo pues tiendo, como todos los filósofos, a disvariar un poco y ir haciendo así como que, no sé, un texto que primero son así una organización general, y luego fragmentos, y luego acomodo, y luego voy ampliando cuestiones, conceptos, etcétera, etcétera. Dentro de todo esto que voy a estar hablando, estaré ampliando nociones o definiendo nociones como dispositivo, genealogía,
términos así que biopoder, etcétera, biopolítica, términos que son centrales para entender esta línea de trabajo que desarrolla Foucault y luego la evolución de ese pensamiento. Ahora, entramos en esta senda que implica así, ya terminando esto, que implica toda esta línea de las lecturas que tendrán que ver con la biopolítica. Entonces, la próxima sesión, me estoy adelantando un poco, la próxima sesión ya implicará las lecturas introductorias a la biopolítica, el texto de Lenke y también el texto de Foucault, esta última parte que dije de la historia de la sexualidad, básicamente, para luego entrar después de las caracterizaciones de Foucault al planteamiento, a las diferencias y a las similitudes del planteamiento que hace Giorgio Agamben, ¿sí?, sobre la idea justamente de la biopolítica, y luego en esa línea los demás autores que hemos señalado, ¿no? Espósito, Yunhan, todos estos que tenemos ahí, que es como una línea central o una columna, ¿sí?, o un punto de referencia que nos va a llevar a ver estas elaboraciones teóricas y que luego a partir de estos conceptos nos iremos al pensamiento donde Foucault propone alternativas, es decir, a estas obras que decíamos tienen que ver con los otros volúmenes de la historia de la sexualidad, que tienen que ver también con la hermenéutica del sujeto y una serie de textos donde va a hablar de esta idea de la estética de la existencia, ¿no? Entonces, más o menos ese es el camino. Espero que no caigan muchos en ese camino, ¿sí? Es un esfuerzo colectivo, acuérdense, y es bien importante que participen, ¿no? Como lo hemos estado haciendo. Bueno, en la segunda sección del texto, el texto que nos ocupaba la sesión pasada, Omnis et Singulatim, Foucault se ocupa del análisis de los elementos de racionalidad del Estado moderno. ¿Cómo se configuran? Recuerden que Foucault es este tipo de pensador que habla de los modos en que se configuran las realidades, porque para Foucault lo que existe no es resultado de un proceso milagroso. Todo lo que existe en cuanto a estructura es resultado de un proceso histórico, es decir, de un conjunto de relaciones, de diferentes factores que nos permiten explicar, por ejemplo, nuestras concepciones sobre la moralidad o la sexualidad o los más diversos temas que tienen que ver con nosotros, que tienen que ver con nuestras prácticas culturales, que tienen que ver con las regiones más públicas y también al mismo tiempo más privadas, como podría ser la sexualidad del ser humano, ¿no? Entonces hay una genealogía y eso es importante. Entonces hay una genealogía de esa racionalidad y de las características de esa racionalidad del Estado moderno. ¿Sí? Hay elementos que van configurando esa estructura de racionalidad y los dispositivos que el Estado utiliza en relación a ese proceso de racionalidad, ¿no? Foucault distingue en el proceso reflexivo entre la doctrina de la razón del Estado, la razón del Estado, y la teoría de la policía. Fíjense estos términos, la doctrina de la razón del Estado y la teoría de la policía. Es decir, los fundamentos que legitiman en la teoría política vemos, en la teoría política de la modernidad, desde Maquiavelo en adelante, Bodino, Maquiavelo, Hobbes, Locke, Rousseau, etcétera, todo Tocqueville, ¿no? Todos Weber, en fin, todos se ocupan justamente de la estructuración de los fundamentos y de la razón del Estado, ¿sí? Y de los medios y por otra parte, el Estado, sabemos, el Estado no solamente tiene medios que lo fundamentan, sino sobre todo medios que permiten su funcionamiento. Estos medios que permiten su funcionamiento, en un lenguaje marxista hablaríamos de los aparatos, ¿no? Tanto aparatos ideológicos como aparatos represores, es decir, de coacción o de consenso, pues uno de los principales que mantiene la estructura en la vigencia del Estado y que habla acerca de la naturaleza del Estado es justamente la policía, ¿no? La palabra no es gratuita también, ¿no? Y tiene que ver con polis, es decir, la policía, esto no lo dice Foucault, sino un poco yo lo especulo. La policía es policía de la polis, es decir,
está integrada, está fundamentada por los elementos, los integrantes de la polis misma, ¿no? Y en ese sentido, la policía no tanto tiene esta misión de vigilancia, sino de mantenimiento y al mismo tiempo de estructuración y de ordenamiento de la polis, es decir, de lo que llamaríamos una especie de armonía o funcionamiento sistémico de esa polis, pero la policía no debería ser ajeno a los que viven en la polis, ¿no? ¿Cómo y cuándo la policía, en tanto instrumento del Estado, pasó a tener estos roles no solamente de prevención, sino estos roles de vigilancia y de represión, ¿sí? Estas dos funciones que deberíamos estar muy claras, vigilancia y represión, elementos que aparecen, por supuesto, ligados aquí en el texto de vigilar y castigar, ¿no? La vigilancia y la represión como las formas en que el poder ejerce el dominio, en que mantiene el control. Compañero, no sabe, el otro día nos trajeron, perdón por la pausa comercial, nos trajeron una cafetera